En una esquina con un semáforo se encuentran los autos esperando su turno a que pasen los peatones y que se ponga en verde la luz para dar autorización a que los carros avancen. Y de repente se pone en verde, terminan de pasar los peatones y los carros ya están con el pie en el pedal, todos los conductores intentando avanzar. Y resulta que empiezan a avanzar los demás carriles y hay uno que no avanza. Y este que no avanza es porque al frente hay un hombre que está haciendo señas y está como gritando por dentro, pero nadie ve y los conductores se empiezan a impacientar y se bajan de sus carros hasta que alguien logra abrir la puerta y el hombre de hasta enfrente está gritando: estoy ciego, estoy ciego. Pues bueno, bien, así empieza el libro de José Saramago que se llama Ensayo sobre la ceguera. Y nos lo pone en una historia muy agradable, que es esta, que así empieza, que este hombre que se queda ciego en el cruce de automóviles, en este semáforo, y su ceguera aquí es particularmente muy atractiva porque no es una ceguera, es decir, no ve, pero su ceguera no es oscura, su ceguera es resplandeciente, ve todo blanco, es como si no existiera la oscuridad para este hombre. Y se va desarrollando así la historia. No voy a contar la historia porque quiero que leas el libro. Sin embargo, te voy a dar a grandes rasgos de lo que trata este libro. Pues bien, alguien se ofrece a llevarlo a su casa y a los pocos días, horas, tal vez se queda ciego. Y esto se vuelve una cadena, se vuelve una especie de virus de ceguera, hasta que todo el mundo se queda ciego. Y, o sea, tal cual digo todo el mundo porque todas las personas se quedan ciegos. Pero en los personajes en los que se centra la ceguera, esto no se sabe en un principio porque al haber el desconcierto de la ceguera de este contagio, los aíslan de las demás personas y los llevan a un lugar y los tienen rodeados de militares y nadie puede salir ni entrar y los tienen viviendo como animales prácticamente. Y dentro de este lugar en donde se encuentran los ciegos, hay una persona que no se queda ciega, que es la esposa de un médico, de un oftalmólogo. Y ella se hace pasar por ciega para poder entrar con su esposo a este lugar donde los llevan, que nadie sabe para empezar si los van a matar, si los van a curar, si qué les van a hacer. Esa es la pregunta de ellos. Pero aquí el punto no es tanto la historia, porque de hecho la historia se vuelve un poco irrelevante con respecto al mensaje del libro. Que el mensaje del libro aquí principalmente es mostrar cómo cuando existe este caos, esta ceguera, todo este revuelo por no saber qué hacer, que es básicamente en el estado en el que se ha encontrado la humanidad desde casi siempre, en las organizaciones, en las masas, en las sociedades, en las naciones y entre naciones, porque obviamente adentro se crean bandos, se crean grupos para sobrevivir, por la comida, por el agua, por todo prácticamente. Y siempre, como es de esperarse, unos quieren más. No falta el que se mete armas, porque van llegando poco a poco los ciegos, los van mandando ahí. Entonces empiezan a tener armas adentro. O sea, es decir, adentro se vuelven organizaciones y grupos divididos. ¿Qué es lo que quiere ilustrar esto? Que siempre ha sido así, que incluso en la ceguera seguimos peleando, seguimos combatiendo. En lugar de apoyarse unos a otros, empieza a haber una especie de guerra, empieza a haber guerrillas desde adentro. Y empieza a haber un caos tremendo. Y afuera no se sabe realmente qué está pasando. Solo medio tienen contacto con los militares y algunos que se atreven a medio salir los matan. Les dejan la comida en la puerta. Y toda esta especie de ceguera sigue siendo blanca, es decir, cuando duermen, cuando tienen los ojos aparentemente abiertos, porque se les revisó a los primeros ciegos y no presentaban ningún malo. Es decir, se creía incluso que el primer ciego tenía alguna especie de ceguera provocada por algún estrés o por algún problema tal vez emocional. No se consideraba una enfermedad como tal, porque sus ojos estaban sanos, es decir, no había explicación del por qué no viera.
Y tal vez siempre fue así, porque a pesar de que vean, siempre ha habido guerra, siempre ha habido caos. Y eso es lo que trata de ilustrar Saramago en este libro. El mensaje completo obviamente lo obtienes leyendo el libro, pero está más en la parte final. Es decir, darte el mensaje completo sería contarte el libro. Pero por aquí va la historia. Una especie de ceguera, pero blanca, una especie de ceguera que no es oscura, que no te mete en la penumbra, pero que sí te mete en esa sensación de no saber qué está pasando. Y aprenden a ver con los demás sentidos prácticamente, a armar la realidad con los demás sentidos. Por ahí una frase del libro que dice: probablemente solo en un mundo de ciegos las cosas serían lo que realmente son. Es decir, ya sin máscaras, sin nada de prejuicios, de estereotipos, ni nada de eso, porque en cierto punto eso se elimina. Se empiezan a conocer como realmente son, ya no por su apariencia, por su complexión, por nada de eso. Ya su conocerse, el contacto que tienen entre ciegos se vuelve un poco más real, un poco más sano. Y bueno, trata de ilustrar quizá me hago esa parte. Que tal vez esto de la ceguera sí es algo contagioso. Y entendido la ceguera tal vez como la ignorancia, tal vez como todas las creencias que limitan al ser humano y lo hacen que se divida. Todas las divisiones prácticamente son una especie de ceguera. Y eventualmente puede haber una solución para esta ceguera dentro del libro. Pero bueno, eso ya está en la parte final. No se sabe realmente si hay una solución o no hasta el momento. Entonces te invito a leer este libro para que descubras si esta ceguera es curable o no. Y yo espero que si existe alguna especie de ceguera en la humanidad real, ya fuera de este libro, alguna especie de ceguera que se trate de nuestras creencias, de nuestras divisiones, de nuestros conceptos, pueda haber una solución, porque eso sería muy sanador y muy alentador para la humanidad. Por ahí hay otra frase del libro que dice: vivir en un mundo en el que se ha acabado la esperanza también es una especie de ceguera.